Hola, bueno, vamos a prepararnos para escuchar un poco de este libro, ¿no? De Sin raíces no hay alas, ¿no? Y hoy vamos a ir con esta parte que se llama La comprensión de las constelaciones familiares y su trasfondo. Dice que quien se encuentra por primera vez presente en una constelación familiar reconoce sorprendido que es casi imposible no implicarse sentimentalmente en el fenómeno. Se ve afectado, lo desee o no, por los acontecimientos de la constelación. Sin embargo, siguen abiertas muchas preguntas relacionadas con el trasfondo de las constelaciones. Y entonces acá el autor habla un poco de los campos de memoria o los campos de conocedores, le llama él, ¿no? Este es el fenómeno del campo conocedor. Este concepto fue introducido por Albrecht Marr. Sin la comprensión de este fenómeno es imposible entender y llevar a cabo el trabajo de las constelaciones. El campo conocedor se describe como un fenómeno por el cual los representantes tienen acceso a ese conocimiento que tienen las personas a quienes representan. Ellos perciben los sentimientos y las relaciones en la constelación de la familia como estas personas. Los representantes se ponen en contacto con un estrato o verdad muy profunda de las relaciones en este sistema desconocido. Este es un fenómeno no aclarado hasta el momento. La persona que ha realizado la constelación presta total atención a todo lo que le dicen los representantes. Pocas veces se las toma como falsas, ¿no? En realidad se asombran todos, ¿no? Aunque esto parezca increíble, se verá que personas totalmente ajenas son un canal para la verdad del sistema correspondiente. Dice, imagínense que están en un grupo realizando una constelación y un participante desconocido hasta el momento se presenta en primer lugar y me elige como representante, ¿no? Sus piernas comenzarán a temblar cuando usted tome asiento junto a los otros miembros de la familia y se compenetre con su rol. Se sentirá atraído hacia la hermana ubicada enfrente y rechazará al hermano que está a su lado. Una tía olvidada y excluida se ubicará frente a usted. Repentinamente le vendrán lágrimas a los ojos y sentirá amor por esa persona desconocida. Claro, todo esto suena disparatado y es muy normal que los escépticos no lo crean. Conviene la lógica de un sentido común sano y las dudas parecen razonables. ¿Será la autoridad del terapeuta la que provoca estas reacciones? Una vez, dice el autor, me acusaron con ira de pura manipulación. O tal vez solo sea autosugestión y los representantes traen sus propios sentimientos de sus familias a la constelación y así se confunde todo más y más. Sin embargo, aparecen reacciones que poco o nada tienen que ver con la propia familia. Claro, porque es muy difícil aceptar que lo que estamos viendo ahí representado tenga que ver con nosotros, pero hay que tener en cuenta que lo que estamos viendo es el inconsciente, no la obra de teatro, ¿no? Y acá da un ejemplo, ¿no? Dice, durante la constelación de una participante con la cual yo no estaba vinculado emocionalmente, me tocó representar a su actual marido. Ella presentó a continuación a su marido anterior. Cuando ella tomó de la mano a un miembro del grupo para buscarle un lugar, yo sentí como un enojo terrible crecía en mí. Este sentimiento, fuerte e inesperado, permaneció mientras la persona se ubicaba detrás de mí y yo me di la vuelta, ¿no? Dice, cuando dije esto, la reacción de la participante fue, mi marido actual está realmente muy celoso de mi pareja anterior.
Nuestro sano sentido común y nuestras experiencias pasadas son los puntos de referencia para valorar el mundo que nos rodea. Las constelaciones familiares presentan una visión del mundo contraria a la que hasta ahora tienen la mayoría de las personas. Es notable que este fenómeno que aparece en las constelaciones sea más fácil de aceptar por un profano que por el psicólogo profesional. Todo su conocimiento le impide ver y probar todo lo desconocido hasta el momento. Y acá dan un ejemplo, ¿no?, de la física. Cuando dos partículas se chocan como dos bolas de billar y luego se separan en direcciones diferentes, puede ser que continúen en contacto de forma misteriosa. Parece ser que mediante una forma de telepatía continúan influyéndose directamente sin importar qué pasó después de este choque con una de esas partículas. Los físicos lograron extinguir una partícula de luz en una especie de emisor para hacerla aparecer simultáneamente en un receptor ubicado a 1 metro de distancia. Lo extraordinario es que la distancia entre el emisor y el receptor no tiene importancia. El misterioso transporte de partículas se producirá aún cuando el emisor se encuentre en la Tierra y el receptor en la otra punta de la Vía Láctea. Las constelaciones son situaciones simples y claras si las comparamos con estos misteriosos fenómenos. Aunque esto nos haga sentir inseguros, deberíamos acostumbrarnos más y más a la idea de que en nuestro mundo existen fenómenos que no tienen todavía explicación. El campo conocedor pertenece a esta categoría. Es recomendable tener prudencia antes de opinar y observar de cerca este trabajo, o mejor aún, formar parte en él. La experiencia personal es la mejor demostración. Acá hay otro ejemplo, ¿no?, en que dicen que a una participante que tenía problemas con su padre se le invitó a tomar parte en una obra de teatro. Él eligió como padre a otro participante. Este se ubicó inmediatamente en el escenario y de repente el participante recordó: mi padre perdió una pierna durante la guerra. Él vacilaba y luego dijo: pero en este momento ya no sé cuál era. A esto el actor desde arriba del escenario respondió: yo creo que era la derecha. Me he acostumbrado a que los representantes tengan las sensaciones corporales de las personas que representan durante las constelaciones familiares. Sorprendentemente, en el curso de teatro, dice él, un curso que hizo, ¿no?, nadie pareció haberse dado cuenta de ello. Esta observación me ha llevado a reconocer que este mismo campo conocedor debe aparecer también en otras formas de terapia. La terapeuta llamada Gret Leutz dice acerca de este fenómeno en el psicodrama. Dice: en reiteradas ocasiones la actuación psicodramática espontánea en el rol desconocido de otra persona suele desarrollarse durante largos periodos de tiempo de forma tan fiel a las circunstancias de la vida, constitución psicofísica y reacciones de este otro, que cuesta entender ese proceder, teniendo en cuenta el desconocimiento objetivo de las circunstancias. Así que el campo conocedor aparece en otros contextos sin que se le haya prestado atención. Ahora, ese campo conocedor tiene una energía, ¿no? Y dice que esta energía se expresa en 2 direcciones. Las constelaciones familiares son, en primer lugar, un inventario de las energías subliminales existentes en una familia. Esto queda demostrado por el lugar en que alguien está situado, la distancia que hay entre él y los otros. Los otros miembros, ¿no?, de la familia, y la dirección en que mira. Los representantes perciben y comparten estas energías. Al mismo tiempo, el campo conocedor posee una energía que trata de lograr la curación. Los representantes perciben una corriente que los atrae, algunas veces más fuerte y otras más débil. Este flujo está siempre presente y se orienta hacia la solución. El terapeuta puede de esta manera confiar en los representantes más de lo que creía en un principio.
Esto muestra una nueva forma de constelación que Hellinger utiliza a menudo cuando se trata de un tema entre dos personas. Y acá hay un ejemplo, ¿no? Una hija tiene grandes dificultades con su madre. Ella se ubica a gran distancia de su madre en la constelación. Ambas miran en direcciones opuestas. Entonces se pide a los representantes lo siguiente: traten de comprenderse y sigan los impulsos del movimiento sin decir ninguna palabra. La madre y la hija permanecen quietas durante 2 minutos hasta que cuidadosamente se produce el primer movimiento. La madre se da la vuelta muy despacio y mira a la hija. Pasa otro minuto hasta que también la hija se da vuelta. Entonces la hija da un par de pasos hacia la madre, lentamente, como dudando, ¿no? Y esta hace ahora lo mismo. Finalmente están una frente a la otra y se observan como si fuese la primera vez. La hija da todavía un paso hacia la madre con mucho miedo. La madre abre entonces sus brazos y abraza a su hija. A veces este proceso se estanca y ahí tiene que intervenir el terapeuta y proponer movimientos. O bien volver a hablar, ¿no? El terapeuta aprende a confiar y a dejarse guiar por ese campo conocedor durante el trabajo de la constelación. Se forma un campo de fuerza propio que se libera de quien lo ha representado. A continuación, ofrezco un ejemplo de un seminario que realicé junto a una colega, ¿no? Un participante elige como problemática la relación alterada con su hija de 13 años de edad. La madre le oculta un secreto a su hija, no sabe quién es el padre. Sin embargo, le ha nombrado uno a la hija. Al preguntarle cuántos hombres podrían ser tomados en cuenta, ella responde 10. Ella estaba en Asia y vivió intensamente su sexualidad durante un corto tiempo, pero a pesar de los métodos anticonceptivos quedó embarazada. La mujer, su hija y el supuesto padre son ubicados en la constelación. Entre el padre y la hija se establece una leve y distante simpatía. Entonces decidimos ubicar en la constelación a los otros 9 hombres, ¿no?, que faltaban. Y aprovechando la ocasión, la madre dice desde fuera que siente que habría otros 2 hombres que deberían ser contemplados. Yo estoy junto a la representante de la hija y cuando ubico al segundo hombre, esta dice: este es. Cuando todos están ubicados, ella va sin dudar hacia este segundo hombre, quien la recibe amablemente. Es como si ambos se hubieran encontrado nuevamente, ¿no? Entonces, una constelación no puede, a pesar de lo que sugiere el último ejemplo, ser un comprobante fidedigno de la paternidad. Las constelaciones no son en absoluto adecuadas para explorar la realidad y los hechos concretos. Esto se revela en un informe, ¿no?, que da otro ejemplo, de una participante. La mujer supo como resultado de su primera constelación que el marido de su madre, hasta ahora considerado su padre, no lo era en realidad. Además, se había ubicado a otro hombre, hacia el cual la representante se sentía totalmente atraída. Sin embargo, la mujer no quedó contenta con el resultado de la constelación. Su madre ya había muerto, pero su padre no, y le pidió a este que se hiciera un análisis de sangre para establecer la paternidad. El sorprendente resultado: él era realmente su padre. Sin embargo, él contó que la madre, antes de quedar embarazada, había tenido muchos amantes y que él siempre había tenido dudas sobre su paternidad. Las constelaciones muestran exclusivamente energías que existen en los sistemas familiares. No es esencial separar los hechos en concreto de las energías producidas en la constelación. Y acá da otro ejemplo, ¿no?, que dice: durante la constelación de una participante, la representante tuvo el sentimiento inequívoco de haber sido violada por su padre. También el representante del padre confirmó esto. No obstante, la participante dijo después de la constelación que ella no había sido violada. Y 2 semanas más tarde,
recibe la terapeuta, ¿no? O la facilitadora, ¿no? Una llamada de esta participante diciéndole que ella había visitado a su hermana y le había contado acerca de la constelación, y de repente la hermana se puso a llorar y le confesó que había sido violada por su padre. O sea que no era ella, sino la hermana, ¿no? O sea que en la familia existe esa energía. Eso es lo importante de darse cuenta, ¿no? Debemos aprender a separar la realidad de las imágenes energéticas. Porque a veces es muy común, ¿no?, que la gente constela para saber qué pasó, ¿no? Rupert Sheldrake, conocido físico y autor, fue el que introduce este término de campo morfogenético, ¿no?, en lugar de campo conocedor. Y este término fue acuñado por los biólogos para aclarar por qué razón las piernas y los brazos son de diferente forma a pesar de poseer los mismos genes y proteínas. El campo morfogenético es una especie de plano de construcción invisible a partir del cual el organismo en desarrollo toma su forma. Pero este término tampoco aclara nada acerca de los fenómenos de percepción de los participantes en las constelaciones. La dificultad reside en que nadie sabe nada acerca de los campos morfogenéticos y sus efectos. Para los realizadores de las constelaciones familiares, este fenómeno se describe más acertadamente como campo conocedor, ¿no? Acá, por ejemplo, dice: no necesariamente, cuando ya se ha ubicado la familia original en una constelación, yo puedo entonces como terapeuta agregar miembros adicionales en cualquier momento. Es suficiente que yo elija a un representante, le dé un lugar y le diga: tú eres el hermano de la madre que murió muy joven. Por favor, trata de comprender. De pronto le serán accesibles los sentimientos generados por este rol. También la madre y los otros miembros de la familia reaccionan inmediatamente frente a esta nueva persona, ¿no? Por eso es como que él dice que Hellinger, ¿no?, ubicó en un círculo a los 13 hijos de la familia y a los padres, y les pidió que buscásemos un lugar siguiendo nuestros sentimientos. Yo sentí una energía que me llevó fuera del círculo hasta que finalmente encontré el lugar. Pero todo es aún más misterioso. Los terapeutas pueden ubicar a la familia del cliente en una constelación sin necesidad de que éste se encuentre presente para la supervisión. En mis seminarios de formación continua observo sorprendido que esto no provoca diferencia alguna. La sala se llena de la misma intensidad que durante una constelación normal realizada por dicho cliente, ¿no? Entonces, dice: ¿no sería mejor, pregunta, ¿no?, que estuvieran las personas reales situadas en la constelación? La práctica demuestra que no. Los representantes tienen una gran ventaja porque no tienen prejuicios. Por eso es que se puede llevar a cabo la constelación, ¿no? No tienen los mismos sentimientos estables hacia los miembros de la familia desconocidos. Por eso se posibilita el acceso al campo conocedor. Si estuvieran las personas reales, no se podría acceder a ese campo, ¿no? A ver si hay otra cosa interesante. Por eso dice que cuando uno hace de representante en una constelación está cumpliendo la función de servicio, ¿no? Por eso es importante a veces participar, aunque sea en una constelación, aunque no nos constelemos nosotros. Entonces, el uso del lenguaje también, habla acá,
Eh, se encuentra cuando uno empieza, ¿no?, a manejar estos términos, ¿no?, que acuñó Hellinger, como frases, ¿no?, como que nos suenan extrañas. Por ejemplo, querido padre, yo te honro. Esta expresión suena un poco como religiosa, ¿no?, y de medieval. Entonces, dice que él tiene colegas que al leer por primera vez los libros de Hellinger tuvieron un ataque de ira y arrojaron todos los libros contra la pared, ¿no? Solamente después de tomar parte en muchas constelaciones o de profundizar mucho en la materia, se comprende el significado de estas palabras. Querida tía, por ejemplo, bendíceme para que me quede, o yo honro tu muerte y tu destino. Estas viejas palabras tienen una fuerza directa e inmediata que parece encajar en el marco de una constelación. Gracias a estas palabras dice que llegamos a un sustrato muy antiguo en nuestro interior que sigue vivo en la mayoría de nosotros. Estas frases refuerzan, liberan y reconcilian. Los representantes se paran, respiran liberados o miran con simpatía a la persona que tienen enfrente. Las frases están dirigidas a lograr tal resultado y por este resultado deben ser juzgadas. Aquí solo cuenta el resultado y este está a la vista. Hellinger encontró estas frases observando y comparando resultados. Todo observador que desee juzgar este trabajo deberá observar y olvidar por un rato sus ideas preconcebidas. Todo aquel que observe con atención reconocerá cuáles son las frases que traen paz y reconciliación a una familia. Muchas de estas frases están comprimidas y apenas se pueden cambiar, pulir o hacer más agradables. A veces suenan como un ritual, ¿no? Y estas frases pierden su significado si se las usa como si fueran fórmulas mágicas. Estas frases despliegan todo su potencial cuando son ciertas y se las utiliza en la situación y en las atmósferas adecuadas. Bien. Vamos a ver si dice algo más. Dice, cada una de estas frases nos permiten alcanzar nuevos niveles de sentimiento. Acá él da un ejemplo, ¿no? Se ubica, dice, al marido frente a su mujer. El marido frunce el ceño y cierra los puños. El terapeuta sugiere la siguiente frase: estoy enojado contigo. El hombre la repite y respira profundamente. Asegura que la frase es correcta. Se siente liberado al pronunciar la frase. Y también la mujer se siente liberada. Finalmente, ella le dice al terapeuta, finalmente se ha dicho, o sea, como que lo dijo de una vez por todas, ¿no? Entonces el terapeuta sugiere al hombre la siguiente frase: tú me has lastimado profundamente. El hombre la pronuncia y la encuentra adecuada. Pronunciar la frase le provoca bienestar. Entonces, en primer lugar aparece la ira y luego el sentimiento de estar herido. Lo importante es que las emociones fuertes encuentren su expresión en las simples palabras de los representantes y no en forma catártica. En reiteradas ocasiones, cuando algo ha sido revelado, las frases con la solución aparecen espontáneamente. Aparte hay frases simples que solo reflejan la realidad. A veces los miembros de una familia parecen estar muy confundidos durante la constelación y nadie sabe exactamente a qué generación pertenece y quiénes son padres e hijos. Aun cuando están en el orden familiar, no reconocen cuál es su rol a desempeñar. En semejantes situaciones basta con poner nombre a la realidad. Yo soy tu padre y tú eres mi hijo. Yo soy tu mujer, tú eres mi marido y estos son nuestros hijos. Estas frases tienen una fuerza clarificadora. Al pronunciarlas se ordena la confusión y los participantes se relajan en sus roles.
Algunas veces no predomina solo la conclusión, sino que la situación es desagradable y angustiante. En estas situaciones es importante dejar que los hechos concretos hablen por sí mismos. Aún lo más terrible pierde parte de su horror si se le llama por su nombre. El deber del terapeuta es llamar a este horror por su nombre. Un ejemplo dice: una madre de un participante asesinó a su hija discapacitada y luego se suicidó. Yo recomendé entonces a la madre que dijera lo siguiente a su hija discapacitada: yo soy tu madre, yo te he desgollado y luego me he suicidado. Como en este caso, algunas veces la resistencia a nombrar la realidad es muy grande. Entonces, yo he tenido, dice el autor, muy buenas experiencias a llamar a las cosas por su nombre. Allí está la hija frente a la madre y rehúsa decir: tú eres mi madre. La madre le dice entonces: tú has salido de mi vientre a este mundo. De pronto la resistencia a reconocer la realidad de la hija desaparece. El terapeuta que sugiere frases incorrectas es corregido siempre por los representantes. El observador reconoce que los representantes no se dejan manipular. Si el terapeuta encuentra las palabras adecuadas, los representantes las escuchan para luego reproducirlas sin resistencia. La falsa sospecha es ahora. Manipulación. Lo paradójico es que cuanto mejor sea el terapeuta, mayores serán las sospechas de manipulación por parte de los desconfiados y observadores profanos. Bien, lo vamos a dejar ahí y hemos aprendido algunas cosillas sobre cómo funcionan las constelaciones y el campo conocedor. Nos vemos en la próxima.